Buenas tardes, tengan todos. Es una bendición. Estamos al aire. Es una bendición poder, como cada 8 días, compartir la palabra. Y como siempre, aprovechar los medios que Dios nos pone para poder transmitir buenas ideas, buenos pensamientos para nuestra querida sociedad, que está cada vez más y más corrompida. Desde hace varios meses hemos venido avisando, como siempre, que íbamos a dar un tema acerca de la familia. El día de hoy quiero comenzar con la introducción a este tema, al primero de muchos temas que vamos a hablar. Y la verdad yo me siento muy deseoso de poder compartir esto, porque he visto que las familias son el propósito de Dios para con el ser humano, de que él sea feliz, que encuentre la felicidad. Alguno dirá, bueno, hermano, nos has enseñado que la felicidad está en Dios. Claro que sí. La felicidad está en Dios, pero aún Dios se provee de medios para que tú seas feliz. Como decir, sin alimento pues, tú puedes estar nutrido, ¿verdad? Claro que sí. Dios puede hacer que estés nutrido, claro que sí. Dios puede, claro que puede. Pero pues te provee alimento para que tú también lo busques, comas y te fortalezcas. Así mismo es con la familia, ¿verdad? Entonces, hoy comenzamos estos temas y espero que estemos todos muy deseosos de que Dios nos hable, muy deseosos de ir encontrando la sabiduría de Dios y ir admirando los planes, propósitos y objetivos de Dios, porque de entrada te digo que Dios es el creador de la familia. La Escritura dice que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Ustedes conocen y conocemos todos esos versículos. O sea, Dios está interesado en que las familias sean felices y sean salvas. ¿Les parece si oramos a Dios y le pedimos que esté con nosotros en esta tarde? Gracias te damos, Dios, por darnos la oportunidad de estar aquí juntos. Gracias por cada familia aquí representada y cada familia que está a través de internet escuchando, atentos. Te pido que utilices mi boca, mis labios, para que de esa manera, Señor, podamos tener una mentalidad renovada de acuerdo a tus pensamientos y de acuerdo a tu palabra, Señor, respecto de la familia. Te agradezco de antemano, Señor, y te bendigo. Gracias. ¿Por qué es importante hablar de la familia? Porque todos hablan. Porque todos están, o varios están interesados en los temas de la familia. Miren, déjenme decirles, o bueno, antes de continuar, saludos afectuosos a todos los que están a través de internet. Reciban saludos afectuosos y abrazos, si se vale la expresión, en Estados Unidos y en todos los lugares, aquí en México, todos los que están congregados, reciban afectuosos saludos. Saben ustedes que yo no sé si en otras épocas o etapas de la historia de la humanidad ha habido tanta necesidad en las familias como en esta época que nos ha tocado a nosotros. Yo no sé si en otros momentos. Por lo menos he escuchado en alguna otra etapa, en otros lugares, en donde las familias estaban muy bien conformadas, en donde eran hogares felices, bien integrados, y de repente hago un comparativo y a veces, te soy sincero, han llegado a mi mente pensamientos de este tipo. Es imposible tener una familia feliz y verdaderamente bien integrada y bien incorporada. Esos pensamientos han venido a mi mente, no quiere decir que eso piense yo. Acuérdate que hay ideas que de repente te trae el diablo o te vienen pensamientos al ver tanta tragedia en las familias, como vamos a estar estudiando en estos momentos para ver la importancia de este tema.
para estas fechas que nos ha tocado vivir, tú vas a una librería, inclusive en librerías cristianas, hay un muy buen número de libros de distintos autores referentes al tema de la familia. ¿Por qué? ¿O esto qué te da a entender? Te da a entender es que hay una grande necesidad en las familias, ¿sí? En todo el mundo. La sociedad está conformada por pequeños grupos de individuos que nombramos y llamamos familias. Aquí vemos varios representados, ¿verdad? Esos individuos a veces pueden ser dos, aunque no haya hijos, ya son una familia. Esposo y esposa son una familia. A veces hay 5, a veces hay 10, y en familias de más anteriormente acá en México, pues había quien tenía hasta de a 15 y hasta de a 20 hijos, ¿verdad? Al hablar de la familia, repito, voy a tocar muchísimos, pero muchísimos temas que creo que son indispensables y son necesarios. Espero que Dios me dé la gracia para poder hacer esto, porque repito, creo que estamos en un momento muy importante para hablar estas verdades, ¿sí? Decía, hay libros en donde se habla mucho acerca de la familia, pero tristemente vemos que entre más libros hay acerca de la familia, más es nuestra necesidad de ver familias, como dije hace rato, bien fundamentadas, bien fortalecidas. Queridos, es todo lo contrario como ahorita vamos a estar estudiando, ¿sí? Cuando era pequeño, o bueno, no pequeño, adolescente, yo escuchaba temas acerca de la familia y decía, qué aburrido, ¿por qué nos van a hablar acerca de esas cosas? Pensaba yo en mi mente. ¿Por qué? Porque no entendía muchas cosas que espero, por la gracia de Dios, te pueda yo transmitir respecto de la bendición, de la belleza, de lo que es la familia. Y repito, voy a dar muchos, pero muchos temas. Decía que la gente ahora en estos tiempos, en estas últimas décadas, está tan preocupada que en marzo, la gente ocupa un muy buen tiempo para estar estudiando y hablando acerca de la familia. Es el día de la familia en el mes de marzo, ¿verdad? En donde todos abordan temas acerca del divorcio, como los temas que vamos a hablar ahorita en estas enseñanzas, temas que aquejan a las familias en todo el mundo, queridos, en todo el mundo. Las familias están en grande necesidad. Ahora dije hace rato, ¿por qué voy a hablar acerca de esto? ¿Por qué me nace la necesidad de hablar acerca de la familia? Porque en otra congregación ya se me adelantaron y ya acabaron con el ciclo de la familia. Queridos, no estamos echando competencias. Simplemente queremos y estamos hablando o deseamos hablar de lo que la gente necesita. Te voy a dar muchas estadísticas y el día de hoy no voy a abordar ningún tema en específico como tal, pues el objetivo solamente es transmitir la urgencia, la necesidad de hablar de la familia, porque en estos tiempos se ve con tan poca seriedad la vida familiar. A todos les vale gorro, discúlpame el término, te ofendes, no creo que sea grosería. A los hijos les vale gorro la familia, se largan a la calle con sus amigos. Al esposo no le interesa tampoco la familia, se busca 2, 3, 4, 5 mujeres, ¿verdad? Y ahí anda. ¿Por qué? No les importa ese núcleo familiar, no le dan, o sea, el núcleo familiar ha perdido respeto, ha perdido valor, ha perdido importancia en las vidas de las personas, y el ser humano, todos los que Dios nos permita que escuchen esto, necesitan hacer conciencia, y necesitamos todos hacer conciencia de las bendiciones que hay en la familia, de la seriedad de la familia. O sea, como dije ahorita, la familia necesita recobrar su importancia, porque vuelvo a repetir, se le da más importancia a muchas otras cosas que a la integración familiar. No se ofendan los jóvenes que me están escuchando, y si mi lenguaje fue muy duro, perdónenme. Lo digo por tantas cosas que veo y que más adelante voy a estar dándote estadísticas, queridos. O sea, poca gente piensa en la unidad de la familia, ¿verdad? Pero, repito, para Dios las familias son importantes, ¿sí? Mi experiencia
con la familia, obviamente enfocada en Dios. Mi experiencia con la familia ha sido hermosa. Voy a hablar en serio. Soy casado y tengo 3 hijos. Digo, mi experiencia ha sido algo muy, muy bello. Mi experiencia familiar, yo la considero algo muy hermoso y quiero aclarar algo. Si yo abandono a Dios, si dejo de guardar los principios de Dios, en 2 años tú me puedes encontrar en adulterio y mis hijos destrozados y desbalagados. El decir lo que estoy comenzando a decir en estos momentos no es precisamente para cumplir el espacio al hablar acerca de la familia, sino más bien es expresar y en este asunto glorificar a Dios, porque mi experiencia con la familia ha sido algo hermoso, ha sido algo bello. Tengo 3 hijos, mi hija mayor de ya casi 15 años, que todos conocen, y mis 2 hijos, Tate y Quechu, los 3. Para mí ha sido algo bello, escúchenlo bien. O sea, no voy a exagerar, ni voy a meter emotividad aquí y a decir y hablar acerca de lo que no siento y de lo que no pienso. Si voy a hablar acerca de la familia, es porque he tenido una experiencia tan hermosa y puedo decir, y he llegado a pensar esto, que la familia es como un arma con un doble efecto. ¿Sí? ¿Por qué? O encuentras bendiciones muchísimas en la familia, como voy a estar hablando más adelante, la verdad que Dios me dé gracia para hacerlo. Encuentras tantas bendiciones en la familia, pero hermosas, como cuáles, como una satisfacción, ¿verdad? En tu propia alma, porque todos los seres humanos necesitamos alegría, ¿verdad? Y esa alegría está en la familia. Ya aclaré que es verdad que Dios es el que da la felicidad, pero Él ha provisto una familia como una fuente de alegría y de felicidad, queridos. Alguno dirá, pero es que la experiencia mía ha sido algo fastidioso, aborrezco a mi madre, a mi padre, no os quiero ni ver. Claro, por eso vamos a hablar de esto, ¿qué te parece? Precisamente por eso Dios ha puesto en nuestro corazón estas verdades, porque realmente la experiencia de muchos es, quisieran huir. Varios hogares, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo están? Penden de un hilo. Ahí está el papá colgado y la mamá y los hijos colgados de un hilo. No los aguanta. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no han entendido el plan de Dios para las familias. Y se integran familias fruto de noviazgos, que vamos a hablar también del noviazgo. De repente, por accidente, ya 2 viven en un hogar. ¿Qué pasó? Otra familia más ya con hijos, frutos de un accidente, le llamo yo, y válganme la expresión, aunque no, nada más por expresar lo que quiero dar a entender, de una fornicación en donde se fueron allí a meter y de repente ya están una familia más, pero que realmente, queridos, jamás han entendido el propósito de la familia. Dije, y lo vuelvo a decir, si tú me preguntas cuáles han sido mis experiencias de mayor confort, ¿sabes dónde están? ¿Dónde se han encontrado? En la familia, con mis hijos, al recordar las sonrisas de mis hijos, al estar con ellos, abrazados, viendo algún documental importante, sonriendo y bromeando. Porque la familia la hizo Dios por amor a ti y por amor a mí. Que no se haya entendido el propósito, eso es cosa distinta. Que no haya querido tomar su papel el padre, como dije hace rato, la madre. El padre, como dije hace rato, perdónenme el término, pero se larga de adúltero y con los amigos, ¿verdad? Yo, ¿sabes? Los sábados en la tarde es estar con mi familia ahí en mi casa. Y yo nada más me pongo a pensar, una vez platicando con mis hijos, no sé si fuimos a comer o qué estábamos haciendo, y les decía a mis hijos, vamos a darle gracias a Dios, hijos. Me dicen, ¿por qué, papá? Porque hoy sábado, mientras nosotros estamos aquí juntos,
sonriendo. Vamos a ir a comer, vamos a ir acá, vamos a ir allá, estamos juntos, a veces jugando, ¿verdad? En este día, el padre de muchos hogares, que representa muchos hogares, está con los amigos, se está gastando el dinero del que hoy hace rato le pagaron, porque acá en México y acá en Tehuacán, muchos cobran el día sábado por la tarde a la 1. Pero en vez de ir y ver y decir, tengo una familia, me espera mi esposa, me espera mis hijos, preferible es estar ahí en la calle platicando, ¿verdad? Con los compañeros, con los vagos, después de ahí irse al bar, irse a tomar, etcétera. Esa es la constante de muchos hogares. Bueno, palabras más, palabras menos, eso le decía yo a mis hijos. Y nosotros, hijos, estamos juntos. Estamos juntos ahorita, vamos a convivir, queridos. A lo mejor dirá alguno, qué bonito lo que nos estás comentando, pero yo no veo eso ni en mi tía, ni en mi tío, ni en mi primo, ni en mi abuelo, ni en nadie. ¿Sabes por qué? Porque como dije hace rato, nos ha tocado vivir en una sociedad, ¿verdad? Quizás la más complicada por el pecado, porque se ha aumentado la maldad, porque la gente en estos tiempos se ha olvidado de Dios, ¿verdad? Y por muchas razones más que, repito, vamos a estar estudiando a lo largo de no sé cuántos estudios, quizás 10, 15, 8, yo no sé cuántos estudios nos lleven a hablar acerca de este tema de la familia, pero espero que cambie la mentalidad de la gente. Espero que Dios toque los corazones. Espero que, como dije antes, el término familia se dignifique, se ponga en alto, se le dé la importancia que Dios le da a la familia. ¿Sí? ¿Cuántos llegan al hogar, a su hogar? Porque dije hace rato, la familia surge dos efectos, o es como un arma de dos filos, o hiere o te hiere. Sí, así es. O sea, la familia, así como en esos momentos yo te presento como que un cuadro así bonito que hasta se antoja y que el soltero diría, yo quiero ser casado. Así sí. Pero te voy a decir algo. La familia se ha convertido en nuestros tiempos como el foco infeccioso de la sociedad. De allí, de la familia, salen las peores personas, atroces, delincuentes, drogadictos, cuando la familia no se lleva o no conforme a la voluntad de Dios. De allí sale la mujer amargada, que todavía los nietos de los nietos se van a acordar de lo que la abuela decía. ¿Por qué? Porque lejos de ser la familia y el hogar un lugar en donde se encuentra la felicidad, queridos, ¿qué se encuentra? Se encuentra una esposa, repito, amargada por lo que quieras, por adulterios, porque no es comprendida, porque no es entendida, pero ¿sabes de dónde sale? De allí. Y la mujer amargada corrompe y toda su amargura la desboca en contra de los hijos. A tal punto, queridos, ¿cómo me tengo en mente ahorita estas palabras? Yo creo que muchos de ustedes dicen, es que hermano, mi familia es horrible. He conocido jovencitas que se han casado y las encuentras después con el pasar del tiempo. Después, en medio de lágrimas y angustia, te dicen, porque ya llevan un matrimonio. Bueno, y sale la plática, ¿y por qué te casaste? O ella misma lo dice, es que la verdad me casé, porque la verdad quería huir, escúchalo, de mi hogar. Mis padres solo pelean, todo es reproche, todo son situaciones complicadas en el hogar, no hay felicidad, no hay momento alegre. Si vamos a comer es para discutir y herirnos y lastimarnos, ¿verdad? Si vamos a hacer cualquier situación o cosa, ¿verdad? Todo está teñido por malos momentos, amarguras, etcétera. Y muchas jovencitas, y a lo mejor alguna que esté escuchando, o que vaya a escuchar después de este estudio, será la que después digas estas palabras o ya las dijiste en algún momento. ¿Sí? Las he encontrado huir y conformar matrimonios en donde ni le amaban a él. Dice, yo ni lo quería. La verdad yo corrí porque ya era horrible vivir en ese hogar. Sí, imagínate, querido, sí, la familia es un arma de dos filos, o hieres o te hiere. Al decir hieres, ganas, encuentras bendición. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando realmente solamente
se conforme a la palabra de Dios solamente. Repito, la familia es una bendición grandísima. Como hace rato cantábamos, un servidor ha hallado mucho consuelo en Dios en mis momentos más tristes, en los momentos más angustiosos de mi vida, he hallado el consuelo en Dios al clamarle, adorarle, al pedirle. Pero repito, yo he encontrado en la familia, en mi familia, un confort. En acercarme y besar a un hijo, o él me bese. En acercarme o estar todos juntos. De hecho, más adelante vamos a hablar acerca de algunas reglas que implementamos en la casa de ustedes para poder tener ese respeto que se debe la familia, el respeto que nos debemos unos y otros, y para que todo pueda funcionar y llevarse bien hacia adelante. Otra de las razones por las cuales quise hablar este tema es por la siguiente. Y aquí vamos a pedir el apoyo y la oración de los que son cristianos por las familias. Nosotros tenemos un humilde canal, y digo humilde porque no alcanza las visitas que alcanzan otros canales muy renombrados, ¿verdad? No nos interesa eso, nos interesa compartir el Evangelio. Una vez meditando los administradores del canal, observamos que había una enseñanza que iba muy elevada en visitas. Ahorita llega casi a 40,000 visitas, casi 40,000 visitas. Con relación a otras enseñanzas que pues llevan 20,000 menos, ¿verdad? Eso nos hace pensar en el clamor de la gente. Eso nos hace pensar en que es muchísimo más el interés o la búsqueda que tiene la gente hoy por asuntos familiares. El tema que lleva 40,000 visitas se llama Jesús y el divorcio, que es un tema que hemos estado o que está allí en internet, y es el tema que lleva muchísimos o más comentarios, no muchísimos, tampoco voy a exagerar, pero lleva mucho más comentarios que otros temas. Esto quiere decir que la gente está deseosa, está interesada en querer saber cómo solucionar o cómo vivir una vida mejor en cuanto a la familia, queridos. Entonces, eso nos ha llevado a la necesidad de estructurar muchos temas. Algunos ya los tenemos, otros con el tiempo, al marchar, al avanzar, ¿verdad? Iremos incorporando más estudios de esta serie que Dios puso en nuestro corazón. Pero es algo significativo. Las familias se están destruyendo y con ellos nuestra querida sociedad. El reflejo de la maldad que hay, dije hace rato, tiene su origen dentro de el hogar. Ya te voy a dar algunas estadísticas en donde cómo poder hacerles entender que hay una grande necesidad de esto y que los cristianos, repito, debemos de orar y pedirle a Dios su bendición para las familias, para las personas, ¿sí? Que de hecho lo hemos hecho en este lugar, pero yo creo que Dios quiere y Dios desea que las familias sean distintas. La necesidad es tan grande que quise retomar precisamente del estudio Jesús y el divorcio algunas estadísticas que te van a ayudar o que nos van a ayudar a ver o a entender esta realidad. Y no voy a leer sin antes decirte, el propósito de Dios no era que de allí, de la familia, saliera la peste para el mundo. ¿Cuál es la peste? El hijo drogadicto, la hija incomprendida, ¿verdad? Imagínate una hija incomprendida, amargada en contra de su padre, y su madre que va y forma un matrimonio, pues va a reproducir lo que lleva.
Lleva amargura, va a transportar amargura, ¿verdad? Como si transportásemos los microbios de un lado a otro, queridos. En eso se ha convertido la familia, siendo, repito, que debiera de ser la fuente de alegría para los hijos, la fuente de alegría para cada persona, repito, a ningún individuo de las muchas o decenas o cientos o miles de familias que hay le interesa, ¿verdad? Es más, raras veces podemos ver a un hijo adolescente entendiendo a una madre. ¿Qué hace el hijo adolescente? ¿Sabes qué es lo que quiere? La calle, los amigos, andar por aquí, andar por allá, ¿verdad? Y no le importa lo que ocurre o deja de ocurrir en el hogar. Él vive en su mundo. Él tiene su mundo, queridos, y no importa. Es más, no se debieran de llamar familias ahora, sino reunión de sanguijuelas. ¿Sí? ¿Sabes qué es una sanguijuela? Alguien que chupa y que quiere. Todos quieren para acá, todos quieren, los hijos quieren y cada quien busca lo suyo. Imagínate una familia que dicen que es familia y llegan todos tomados de las manos o a la reunión o a la fiesta. Los invitaron a la fiesta, llegan juntos normalmente. Pero sabes, ojalá esa llegada en donde todos van formaditos y llegan ahí a los 15 años donde les invitan a la fiesta, a la boda, ojalá fuera realmente un reflejo de lo que es allá dentro, en casa. Pero no lo es, queridos. No lo es. Que Dios nos ayude a recobrar el valor, queridos. Que Dios nos ayude a entender los propósitos de Dios. Porque quiero agregar que el que fundamentó la familia fue Dios. No fue idea, repito, de un psicólogo, no fue idea de algún pensador, no se le ocurrió a alguien que dijo, es que yo pienso que esto es lo más correcto, que esto es lo mejor. Queridos, salió del corazón de Dios. Y si tú dices, oye, si la idea de la familia, padre, madre, hijos, hermanos y hermanas, salió de Dios, ¿por qué falla tanto la familia? ¿Por qué se convierte en el foco de infección? ¿Por qué se convierte en la fuente de la amargura? A tal modo que hay hijos que pueden ni siquiera ir al funeral de su padre porque dicen, ese viejo nunca vio por mí y no me interesa, mejor que se murió, así lo dicen. Y le dice, pero cállate, él falló, pero no digas eso, es un ser humano, no me importa, a él no le importó tratarme como me trató. Eso es la familia ahora en nuestros tiempos, queridos. Y como dije antes, a nadie le importa, a la esposa tampoco le importa. Mira, todos están como sosteniendo, así es la familia, como sosteniendo una estructura que se está cayendo y que por todos lados entra agua, válganme la expresión, ¿verdad? Todos tapando hoyitos, ¿verdad? La madre, o sea, quieren sostener una estructura que no se puede, solo Dios es el único que nos puede ayudar. Pero así son las familias en lo espiritual. Si hubiera radiografías de familias, la verdad te espantarías de todo lo que se ve y se vive. La mujer y el padre, ahí están, suplen. ¿Cuántas madres dicen, yo suplí para mis hijos? Yo me esforcé cuando esas mujeres orgullosas de que fueron y trabajaron, ¿verdad? Para poder sacar adelante a los hijos. Bien amargadas. ¿Por qué el esposo nunca ayudó? ¿Por qué el esposo siempre se iba para acá, para allá, etcétera? Con una amargura y con una soberbia ante los mismos ojos de Dios. ¿Sí? Cada quien piensa, repito, en lo suyo. Y vamos a hablar de esta reunión de sanguijuelas, discúlpenme el término. Espero no ser ofensivo, pero a la vez quiero que todos le demos un valor distinto a la familia. Que los hijos miren con distintos ojos al padre y la madre. Que el esposo mire con distintos ojos a la esposa. Que la esposa mire con distintos ojos al esposo. Y que todos miren con distintos ojos a ese grupo que Dios ha provisto para nuestra felicidad. Que Dios no se equivocó, queridos. Dios no se equivoca. Dios lo que hace, lo hace perfecto y lo hace sabio. Y tú no digas en este momento, bueno, Dios, ahorita estoy oyendo que tú fuiste el creador de la familia, que salió de tu corazón. ¿Por qué?
¿Por qué si mi familia fue la fuente de mi dolor? Quizás en otro lugar me hubieran tratado mejor, o si hubiera nacido en la calle, a lo mejor hubiera tenido otra vida, pero esta mujer que me ha fastidiado y me ha desgraciado la vida, ¿verdad? Mi madre, mi padre, etcétera. En la mayor parte de hogares son insultos, son gritos, son reproches. El momento de la comida se convierte en algo indeseable, ¿verdad? A veces ya no hay que ir al momento de la comida, porque a veces precisamente en el momento de la comida son las quejas, son las querellas ahí en donde se están, parece como si fuera el momento del pleito. La familia, queridos, Dios no la hizo para eso, escúchenlo. No la hizo para eso. Y te puedo decir que en otros momentos y en otras etapas sí hubo muchas familias felices, en donde imperaba el respeto unos por otros, que se ha perdido, en donde imperaba el amor unos y otros, el servicio unos y otros. Pero eso se ha perdido. Estamos tan necesitados, querido. Estamos tan necesitados. Repito, los libros sobran. Las librerías están llenas de títulos, de libros que hablan acerca de la familia. Pero no necesitamos ya más libros. No necesitamos congresos, necesitamos a Dios. Alguno dirá, es que son buenas la instrucción. Claro que es buena, queridos. Nunca haré a un lado algún libro de la familia, de verdad que no. Pero yo lo que quiero es que entendamos que lo que necesitamos es realmente a Dios y su palabra en nuestras vidas. Porque Él fue, repito, el que formó la familia. Quiero darte, como te decía, datos importantes que te van a ayudar y me van a ayudar para el desarrollo de los estudios, para la importancia que vamos a estarle dando a estos estudios. Para empezar, quiero hablar acerca de que en ese lugar donde debiera de haber felicidad, emanar alegría, cobijo, nos vemos, y cuando vamos a las estadísticas, nos damos cuenta que se ha perdido ese valor y esa importancia. Las estadísticas las tomé del estudio Jesús y el divorcio. Yo quiero que lo veas bien y que te des cuenta cómo el hombre se vuelve cada vez más egoísta. Cada vez busca lo suyo. Y que en este día domingo, que después de la reunión debiéramos de estar sentados juntos como familia, recordando algún evento de en la mañana o en la semana. En muchos de los casos hay angustia, hay desunión. Y analiza y ve las razones. Voy a dar varias estadísticas de cómo ha ido evolucionando la idea de divorciarse. Y acuérdate que cuando hay un divorcio, ojalá, como le he dicho a varias personas, me hablan por teléfono, ¿sabes? Sabes que yo ministro a mucha gente, pero muchas de las llamadas son de gente que me está pidiendo, o sea, como que piden mi autorización, como que dicen, a ver, usted predicó acerca de esto, y me hablan, y más o menos me dicen así, me piden como que la autorización, como que quieren un aval, y me dicen, oiga, he sufrido mucho, más o menos esto, me maltrata mi esposo, si usted supiera que me pasa esto, me pasa lo otro, me pasa aquello, y quieren hallar en mí como que un sustento diciendo, pues este es predicador, predica en internet, entonces si me dice que me puedo divorciar, a todo dar me divorcio. Mucha gente me llama para eso, para decirme, me quiero divorciar. A lo cual yo no les digo muchas veces ni sí ni no. Simplemente les digo, busca a Dios. Pero me puedo divorciar, busca a Dios. Pero me puedo divorciar, busca a Dios. Y he acuñado un dicho
que primero yo les digo, busca a Dios, y cuando estés bien con Dios, bien lúcido, entonces buscas tomar una decisión, pero ya tu decisión va a ser diferente. Ya con Dios, con los principios de Dios en tu mente. Entonces, hay mucha gente que llama para plantear esas situaciones y esos casos. Y obvio, yo soy un partidario de la familia. Yo inclusive, aun cuando a veces veo y sé que el esposo adulterado o la esposa ha adulterado, siempre busco un recurso y le digo a las personas, inténtenlo, pero ahora buscando las cosas de Dios. Vuelvan a intentar reconstruir aquello. Yo sé que ha sido difícil, pero vuelvan otra vez. ¿Por qué? Porque siempre seré partidario del no divorcio. Claro, aquí no incorporo situaciones fuertes en donde a lo mejor el esposo le está agarrando a palazos, ya dejó loca a la mujer y le digo que no se divorcie. En esos casos ni me voy a meter ahorita y se estudia o se estudiará aparte. Pero queridos, las familias están necesitadas. Quiero leer, te dije, unas estadísticas que nos van a ser útiles para que veas la falta de compromiso, inclusive la ceguera en las familias. Los psicólogos de ahora están ignorantes de la palabra de Dios y no pueden ofrecer soluciones correctas como recurso. Muchos, cuando hace poco escuché un programa por aquí cerca y el debate era, pues, ¿qué es mejor? ¿Que el esposo y la esposa estén insultando con groserías en frente de los hijos? ¿Qué es mejor? ¿Que se separen o se queden juntos sosteniendo todo eso y dañando a los hijos? Te imaginarás cuál fue la respuesta de varios y unieron la idea. Pues es mejor que se separen. Así dijeron. Yo me quedé escuchando, así como que queriendo levantar la mano, déjenme opinar. ¿Sí? ¿No es mejor que ese par de individuos dominen sus boquitas? ¿Sí? O si se quieren hacer o pelear o lo que sea, que se escondan a ver a dónde y que no lastimen a los hijos, pero que no violen sus votos. ¿Por qué? Porque aunado a que el diablo trae destrucción en las familias, las autoridades, los consejeros modernos, siempre opinan de acuerdo a la conveniencia de cada quien. ¿Has sufrido mucho? ¿Te dijo de groserías tu esposo? ¡Ay, eso ya es delito! Pues claro que es delito y es pecado además. Pero ya muchas personas, por eso, entonces ya me voy a divorciar. Alguno dirá, ¡ay, entonces estás de acuerdo en que insulten a la persona! ¿Sabes qué le he dicho a las gentes, a ciertas mujeres? Cuando tu esposo te diga tal grosería, las groserías horribles y bajas que le dicen, pues no te quedes parada ahí. Volteate y hay que hable solo. ¿No es pecado? ¡Claro que no es pecado! ¿Pero me puedo divorciar? No. Porque así hacen. Apenas una mujer hasta me dejó de hablar, del norte. Quería a fuerzas y hasta medio que se molestó conmigo, porque andaba buscando un predicador que le dijera que se podía divorciar. Claro. Tú sabes, a ver, ¿por qué una persona te dice, oye, ¿me puedo divorciar? Es que he sufrido mucho. ¿Será que has sufrido? Es que la realidad ya tenía esperando al otro galán. Claro, casada no se puede casar con el otro galán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la verdad es que, queridos, así está la sociedad. En 1980, por cada 100 matrimonios, había 4 divorcios. O sea, en los 80, vamos a pensar que todavía había un poquito de sensatez, de valor por la familia. Pero date cuenta, ahorita vas a ver las estadísticas, con el paso del tiempo, los medios de comunicación, el internet, la liberalidad o los permisos liberales que se ha dado el ser humano en la mente, es obvio que viene en incremento el deseo de desbaratar familias. Desbaratar una familia es, como dije antes, desbaratar el recurso de tu felicidad. Porque qué bonito es cuando hay un padre que a quien cuando el hijo peca o hace cosas malas, el padre está como un muro para poder ayudar, fortalecer y levantar e instruir, como más adelante vamos a ver en un estudio de la familia aquí. ¡Qué bonito!
Pero destruir una familia, vuelvo a repetir, es destruir la felicidad de los hijos. Porque déjame decirte, querido, que yo he visto, porque lo ministro, la destrucción y el dolor que hay en el corazón de un hijo cuyos padres no se entienden. Los padres egoístas, ¿verdad? Egoístas. ¿Sí? Y la mayor parte de los divorcios, déjame decirte, la mayor parte son sin causa bíblica. Es más bien por comodidad y por egoísmo. Y quien destruye un matrimonio, destruye la fuente de la felicidad. ¿Sí? Quien destruye un matrimonio, sea él, sea ella o los propios hijos, quien destruye un matrimonio está destruyendo. Así como, y discúlpame, creo que el término lo podemos entender, como si cerraras un manantial. Han ido a los manantiales aquí, en San Lorenzo, aquí en estos lugares. De ahí emana agua pura. Así, de una familia en serio, bien cimentada, emana amor. Cuando hay un asunto en la familia, en los hijos, padre y madre se sientan, dialogan, le piden a Dios y Dios interviene en favor del hijo, de la hija. Sí. Hasta en los momentos más sencillos, repito, de salir juntos como familia. Dije hace rato, y no creo estar equivocado, los sábados por la noche en el súper ves a las familias que juntos salen en hilerita al súper, en el Aurrerá, en el Walmart, en todos esos lugares. No es pura fachada, la verdad. Ojalá fuera verdad. Ojalá fuera verdad esa falsa felicidad que manifiesta, ¿sí? Entonces, con el pasar de los años, se ha ido degradando la idea de hacer las cosas bien delante de Dios. En 1980, en los 80s, por cada 100 matrimonios había 4 divorcios, ¿sí? Solo 4 divorcios, pues qué bonito, ¿no? Tú dirás, pues, como dije antes, había más decencia. Para 1999 y 2000, esta cifra se elevó a un poco más de 7 divorcios por cada 100. Allí ya iba en aumento. Ahí ya iba perdiendo su valor la familia. Y vuelvo a insistir, la familia hoy no tiene valor. Ya no tiene valor. O sea, ya muy poco o casi nada rescatable en una familia. Y repito, muchos, aquí te estoy hablando de divorcios documentados, en donde gente va y comunica, me voy a divorciar, y ya lo anotan. Pero ¿cuántos divorcios hay en donde la gente ya en realidad se separan y no anuncian que se han divorciado? Y además, ¿cuántas personas, verdad, viven juntos pero están divorciados? Ahí la canción aquella que dijeron, camas separadas. Están divorciados, ya. Y no lo han comunicado, ¿verdad? Pero aún así, es preocupante esta cifra. La fuente de felicidad se ha perdido. La fuente de felicidad se ha secado. Permítanme expresarlo de ese modo. Recobremos principios. Los que somos cristianos, luchemos por nuestras familias. Y repito, Dios ha puesto en mi corazón muchas verdades que considero van a ser útiles para el buen desarrollo de las familias. En esos temas voy a tocar de todo. Voy a tocar el noviazgo mundano. Voy a hablar acerca del lugar de la mujer y sus sentimientos. Voy a hablar acerca de los jóvenes, de los adolescentes, de la educación de los hijos, que es otro valor perdido, en donde tenemos padres que no corrigen a sus hijos también. Todo lo que me sea posible voy a hablarlo, sí, porque involucra la felicidad de la familia, queridos. Dije, para 1999 y 2000, esta cifra se eleva un poco más de 7 divorcios por cada 100 matrimonios. Para el 2005 se eleva más. Ya hay 12 divorcios por cada 100 matrimonios. ¿Sí? Y ahí te va la cifra de hace 2 años. En el 2014, la estadística llegó a más de 500,000 al año. Esto es al año. 500,000 de divorcios en nuestro país. Vi estadísticas de Sudamérica y creo que allá
pues no se quedan atrás, pero todavía hay un poco más de recato hacia eso. O sea que los mexicanos estamos tan necesitados, repito, de recobrar el valor de la familia, queridos. A muchos no les ha importado hasta este día la familia, pero ojalá, queridos, ojalá hubiese más deseo de reconstruir familias, ¿sí? Dije hace rato que de ahí de la familia es como el foco de infección, porque de ahí es donde sale la infelicidad, queridos. En el lugar en donde debía de haber felicidad, hay infelicidad. Yo no sé si tú me creas que en el matrimonio y en una familia verdaderamente cristiana y bien llevada por la palabra de Dios, existe la verdadera felicidad. Pero pidámosle a Dios los que somos cristianos. Quizás muchos vendrás incrédulo, o la mayoría, porque vienes de una familia en donde realmente encontraste puro dolor. Fuiste lastimado, fuiste lastimada, pero repito, no es ese el propósito de Dios. Y créeme que Dios nos puso a los que somos hijos, por así decirlo, o a los que eres hijo, te puso hermanos para tu felicidad, no para pelear. ¿Sí? Y te puso padres para guiarte y para entenderte. Tú dirás, qué triste, ¿verdad? Mi madre no me entiende. Le quiero decir algo, no me entiende. No es una madre. Ok, qué bueno que lo entiendes. Ya de mañana que seas madre, no seas igual. Porque entiende cómo es que se falla. ¿Sí? Y cómo es que se lastima, queridos. ¿Sí? ¿Cómo es que se lastima? No puede ser que la sociedad siga así, queridos. No puede ser que aún en muchos hogares cristianos haya golpeado con tanta fuerza el diablo y haya cegado, ¿sí?, a tantas personas y dejaron de ver el valor tan hermoso de parte de Dios que tiene la familia. Imagínate, más de 500,000 de divorcios. Queda como resultado gente amargada, frustrada, hijos por aquí y por allá, queridos. De la familia, en donde dije debía de salir satisfacción, felicidad, ¿sí? Allí, en la familia, te encuentras con lo que ha sido algo que ha sido causa en donde hasta los extremos se ha llevado, ¿sí? Me refiero a la violencia intrafamiliar. Queridos, el lugar en donde debieras de llegar y encontrar amabilidad, un abrazo y una palabra de cómo te fue, y donde empiece un diálogo tan hermoso como es el propósito de Dios, porque eso necesitamos nosotros, alguien que nos escuche. Imagínate en el lugar en donde debiera el ser humano encontrar ese cobijo, como he dicho, esa cobertura, ese aliento. Si llegas o llega la persona a la casa y ¿sabes qué encuentra? Palabras hirientes que ya son consideradas como violencia intrafamiliar por varios organismos. Violencia intrafamiliar. Pero ¿sabes? La constante en decenas de hogares son los golpes. Sí, queridos. Son los golpes. En muchos hogares, o repito, en la mayoría, la esposa es golpeada. Y desde aquí ya estamos perdiendo el propósito de Dios. Y desde aquí ya comienzan malas cosas. Y repito, después vamos a estar analizando más a detalle todas estas situaciones o lo que piensa Dios acerca de esto, queridos. Porque, como he dicho, ya no hay respeto. Ya no hay respeto. En el hogar, y voy a repetirlo constantemente, de donde debiera de salir, o por lo menos yo les voy a decir algo. Yo cuando me alejo un poco de la familia, ya extraño a mi familia, la verdad, sinceramente. Y hay muchos que entre más lejos, como recuerda un hombre que hacía sus viajes de trabajo, y estaba bien contento. Claro, le hablaba por teléfono a su esposa y le decía mi vida, enfrente de otros, mi vida. Y te voy a decir una cosa, andaba con otra.
Pero sí le decía, esposa, mi vida, y entre más lejos estuviera más tiempo de casa, a todo dar. Que le saliera un trabajito fuera, a todo dar. Pero sabes, créelo, cuando Dios realmente está, extrañas a la familia. La esposa extraña al esposo y viceversa. Los hijos extrañan esos momentos, esa llegada del Padre, porque vuelvo a repetir, Dios formó las familias para nuestra felicidad y no para nuestra destrucción. Él no quería que de allí saliera, repito, la hija fornicaria huyendo de la mujer amargada, huyendo de su hogar. No, Dios no quería eso. Dios quería que en un momento dado, el día que la joven quisiera elegir irse, dijera, mami, te amo tanto, voy a casarme porque me gustó X o Y, pero anhelaría no irme. Voy a llevar muy cerca de mí tus recuerdos, tu amor, tus consejos, tu corrección, todo de ti lo voy a llevar. Claro que casi no sucede eso, ¿verdad? ¿Por qué no sucede? Por lo mismo, queridos, hemos destruido, así como destruimos todas las cosas que Dios nos da para nuestra felicidad. El ser humano, todo destruimos, todo lo que Dios nos da, y así hemos destruido con nuestras propias manos aquello que Dios nos ha dado para nuestra felicidad, aquel ánimo que la esposa le da al esposo cuando está en congoja, en angustia. Eso es algo muy hermoso, pero el esposo, como anda con otra y como no valora su hogar, no le es significativo el ánimo de la esposa. El amor lo ha perdido él. Yo cuando veo las familias, hubiera no querido ser ministro del Evangelio y estar reviviendo en este aspecto, escuchando tantas y tantas y tantas, y una vez me vine hasta con dolor de cabeza y no me fastidia la obra de Dios. En una congregación llegué y prediqué y se sentó una mujer y me empezó a hablar de un montón de problemas familiares que según yo voy a ministrar, y se la pasan hablando un ratote y hablando de todos sus problemas familiares. Se paró, se fue y se sentó otra. Otra con problemas familiares. Se paró, se fue, las tres con problemas familiares. Y te pones a pensar, ¿por qué? ¿Por qué si Dios proveyó esa fuente de agua viva, de felicidad, que es la familia? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque son las manos de cada uno las que destruyen. A veces los jóvenes que hacen tontería y media, y discúlpenme la expresión, en contra de sus padres y los lastiman. A veces la esposa que hace tonterías, ¿sí? Y destruye con sus manos, ¿verdad? Como dice la Escritura, la mujer sabia edifica su casa, mas la insensata con sus propias manos la destruye. Hay mujeres que destruyen hogares, hay hombres que destruyen hogares, que destruyen la fuente de la felicidad. Y lo que debiera de ser, repito, el lugar en donde encontramos el cobijo, ahí los golpes, ahí las tantas y tantas mujeres. Yo en algún momento lo hice y fui ante el MP y fui a pararme ahí porque a una mujer, como su esposo la trataba, le decía, bueno, no puedo decir lo que le decía, pero le decía muchas groserías que a mí me molestaban. Y vas ante el MP y le dices, es que este hombre la está insultando de esta manera, y el MP o el que esté ahí dice, pero a ver, no tiene ningún golpe, no podemos hacer nada. O sea, quieren que la lleves ahí sin un ojo, o con la cabeza abierta. Yo no sé, aquí así funciona acá. Sería bueno crear un organismo en donde le pusieran una buena reprendida a aquel que insulta a su esposa, que le dice estás bien fea, u otras palabras que no puedo repetir, me dan ganas de repetirlas para que veas cómo están las situaciones familiares y que lejos, querido, lejos de cumplir el propósito bendito de Dios, en donde Él dice, en Abraham serían benditas las familias de la tierra, expresando así Dios en su palabra el deseo de ver familias felices y unidas, el cual no se cumple, no se cumple. El hogar es el origen del dolor. He ahí los golpes del esposo a la esposa. ¿Y cuántas esposas me han confesado y me han dicho, por aquí llegaba el esposo y agarrar con un trancazo o una patada o lo que fuera, o un empujo hasta tirar a la mujer? Por aquí la mujer se levantaba y ¿sabes a dónde iba?
Ahora con los hijos. El niño llorando le dice, ¿qué te pasa, mamá? ¿Qué te pasa? Y la otra enojada la está a golpear al otro. Eso es lo que vivimos en los hogares. Golpes, contrario, dije a la palabra de Dios, por eso digo, necesitamos entender a Dios, necesitamos entender los propósitos de Dios, necesitamos que Dios no hizo la familia para que de allí emanara tanto dolor, tanta tragedia, tanta tristeza, tanta angustia que se derivara en suicidios también, porque cuántas personas los encuentran en casa, colgados. De hecho, aquí en Puebla hay muchísimas personas, fíjate, una historia que me causó tanta tristeza, me conmovió el corazón, en donde vi la noticia en el periódico, en donde un joven se había ahorcado. Al leer por qué se había ahorcado, es que 15 días antes se había ahorcado su papá por cuestiones económicas, ¿sí? Y él decía, dejó una carta antes de fallecer, antes de suicidarse. Y la carta decía, voy a seguir a mi papá. Imagínate. O sea, queridos, yo quisiera decirte una cosa. El Dios que yo conozco, el Dios que transformó mi vida, Él da verdadera felicidad en el hogar, de tal modo que el trato entre el esposo y la esposa, aunque hay muchas dificultades, situaciones y malos entendidos y discusiones sanas, porque sí las hay, ¿verdad? En medio de ello hay una felicidad verdadera que emana, que se lleva, que llega a las entrañas de cada uno de los integrantes de la familia. Pero historias como esta hay muchísimas en donde se están suicidando. ¿Por qué? Porque en la familia o él o ella o los hijos no le dan la seriedad y cada uno contribuye para destruir, para hacer pedazos aquello, repito, que es la fuente de la felicidad de nuestras vidas. Sí, queridos, la familia sí nos hace felices, la verdad. Sí nos da una gran satisfacción, pero imagínate cuántos hogares viven de este modo, ¿sí? ¿Cuántos suicidios? Porque repito, en Puebla a nivel nacional lleva la delantera, lo he dicho en muchas ocasiones, lleva la delantera en suicidios. Y de esos suicidios, los que llevan la delantera son los jóvenes. ¿Y por qué se va a suicidar un joven si tiene verdadera felicidad en casa, en el hogar? Pues es que la realidad es que no la tiene. No la tiene, queridos. Imagínate si no es importante tocar temas familiares. De aquí en adelante, y de hoy en 8, vamos a comenzar con el tema que se llama el noviazgo mundano. Tú dirás por qué o para qué, queridos. Desde ahí empiezan malas cosas. Se conforman fenómenos de familia, que así le llamo yo. Fenómenos a los padres. Y alguno dirá, pero mis padres son lo peor, lo sé. Hay padres que son lo peor. Sin embargo, como te he dicho, ama. Y solo acuérdate de una cosa, que si a ti te están lastimando tus padres, no lo hagas cuando Dios te dé una familia, porque finalmente el propósito de uno de los propósitos de formar al ser humano es que se case. Así lo dice la Escritura. Y tenga familia. No hagas lo mismo ni reproduzcas el mismo dolor hacia con tus hijos, hacia los tuyos. Vamos a cerrar los ojos y a pedir a Dios que nos ayude. Padre, muchas gracias, Señor. Yo te pido que nos ayudes a entender el propósito tuyo para con las familias, Señor. Aún te pido que restaures familias, que bendigas familias, Dios, porque ahí la verdad es la fuente de la alegría, Señor. Ahí, Señor, has provisto para nosotros el recurso para vivir una vida tranquila. Mira, Dios, la cantidad de divorcios que se están gestando cada día. Mira, Padre, la cantidad de suicidios por desentendidos familiares, Señor. Mira la cantidad, Señor, de infelicidad que se genera en el lugar en donde debiera de haber alegría, Dios, y felicidad verdadera. Y aún te doy gracias por las familias que has restaurado, Señor,
porque ahora podemos decir que la felicidad sí existe, Dios, sí existe cuando estás tú. Gracias, Dios. Gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos y todos los que están a través de internet. Dios les bendiga también. De hoy en 8 nos vemos a la misma hora.